Muy buenos días, hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga. Muy contento de poder tener este tiempo para reencontrarnos a través de este medio en el día del Señor y poder tener un tiempo de comunión, de adoración juntos, un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y bueno, muy agradecidos con el Señor por su fidelidad, sus misericordias cada día. Asimismo deseo para ustedes que estén gozando de el bien y del favor del Señor. Eh, Reciban un abrazo fraternal, un saludo y mis oraciones por cada familia, que el Señor con su gracia nos siga sustentando y nos siga ayudando en perseverar cada día. Quiero agradecer, mis hermanos, a todos por sus buenos deseos, por las expresiones de cariño, de amor hacia mi familia, hacia mi persona, por la pérdida de mi padre y muy agradecido con el Señor por llevarle a casita a descansar. Así que muchas gracias, mis hermanos, por sus buenos deseos. Un saludo para nuestro equipo, gracias por siempre por su buen trabajo, su esfuerzo, su diligencia y toda su contribución de amor por la iglesia. El pastor Freddy, gracias por toda la exposición de la carta a Colosenses y gracias por el esfuerzo para edificar y para bendecir este pueblo, esta comunidad. Hermanos, esta mañana vamos a iniciar trabajando las dos cartas siguientes, las cartas de Tesalonicenses. Vamos a iniciar con estas dos cartas, vamos a tener 5 semanas de estudio. 3 las vamos a dedicar para estudiar la primera carta de Tesalonicenses y 2 las vamos a ocupar para estudiar la segunda carta. Yo tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la primera carta. Vamos a estar estas 3 semanas trabajando en esta carta y el pastor Freddy va a estar entonces seguido trabajando con ustedes la segunda carta de Tesalonicenses. Quiero que en esta mañana oremos al Señor. Quiero que pidamos su dirección. Vamos a pedir la guianza del Señor en todo lo que Él, por su buena voluntad, hoy nos va a enseñar, nos va a guiar. Les animaría mucho a que estuviéramos bien concentrados, bien motivados a estudiar esta hermosa carta. Creo que nos va a ser de mucha edificación, de mucha ayuda y de esta manera podamos, hermanos, crecer, podamos avanzar en el estudio que hemos venido haciendo mes a mes con cada carta y vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos en esta carta que es una carta muy valiosa, es una carta preciosa que va a contribuir mucho a nuestras vidas. Así que oremos al Señor juntos. Padre, gracias por tu fidelidad y gracias por tu bendición, por darnos la vida, Señor, una vez más. Gracias porque el bien y la misericordia tuya no se han acortado, Señor. Por el contrario, todos los días lo experimentamos. Son tantas bendiciones, Señor, es tan maravilloso disfrutar tu gracia abundante, tu favor, tu perdón, Señor. En esta mañana venimos con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón por nuestros pecados, nuestras faltas y todo aquello, Señor, que hemos hecho y desagrada, Señor, a tu presencia. Perdona nuestra iniquidad y lava nuestras vidas en tu sangre preciosa y hoy podamos acercarnos al trono de tu gracia en plena certidumbre de fe, purificado nuestros corazones, Señor, para adorarte, para reconocerte, para honrarte, Señor, y sobre todo oramos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero esté atento para recibir y escuchar el consejo de la Escritura en esta mañana, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón. Cada uno de nosotros, Señor, tenga la reverencia, Señor, en casa, en el lugar donde se encuentre para recibir tu palabra, Señor. Y te ruego que a pesar de mi propia incapacidad, Señor, me ayudes para ser el instrumento de edificación para tu santo, Señor, y para tu rebaño. Y yo ruego que
uses este tiempo, uses mi vida para bendición de tu pueblo, Señor, y todo esto lo pedimos en tu nombre y para la gloria tuya, Señor. Y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses. Esta es una carta muy preciosa, vamos a mirar cosas muy significativas. Normalmente pues ustedes nos escuchan decir siempre, no, esta carta, este punto es muy valioso, esto, y la verdad que lo es. Cada carta, cada libro tiene sus matices únicos, propios de su contexto, de sus situaciones propias de iglesia, que contribuyen de una manera maravillosa a nuestras vidas hoy, a la iglesia de hoy. Así que en esta hora, mis hermanos, vamos a disponernos para el estudio. Lo que quisiera en esta mañana es, en primer lugar, decirle que hoy vamos a iniciar nuestro tópico de estas 3 semanas hablando de el ejemplo de una iglesia sana. Y hoy vamos a estudiar los primeros 3 capítulos. Déjeme mencionarle más o menos cómo va a ser la estructura de lo que vamos a estar trabajando durante estas 3 semanas. En este primer domingo, Día del Señor, vamos a trabajar el ejemplo de una iglesia sana. El siguiente domingo, Día del Señor, vamos a trabajar la exhortación apostólica de perseverar y seguir creciendo como una iglesia sana. Y el tercer Día del Señor, el tercer domingo, trabajaremos la razón de por qué perseverar como una iglesia sana en el contexto de la venida del Señor. Así que estas son las 3 semanas que vamos a desarrollar esta carta. Oramos que el Señor nos dé entendimiento y nos ayude para la comprensión. En primer lugar, quiero tomar unos minutos para contextualizar un poco la carta. Es muy importante siempre como tener al menos del contexto lo básico, lo importante. En algunas cartas es muy importante el contexto cultural, el contexto social o geográfico, dependiendo el desarrollo mismo de la carta, de la enseñanza, pues usamos ese contexto, pero sí mínimamente es importante que conozcamos lo básico de la carta, en qué tiempo, en qué lugar, cómo se da la fundación de esta iglesia en este caso. Entonces, es importante hablar de que esta carta, o esta iglesia, perdón, fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, y que esta iglesia tiene los mismos matices o los mismos componentes a la hora de ser creada o ser fundada que muchas iglesias en aquel entonces, ya que las iglesias, estas primeras iglesias surgieron en una dinámica muy similar, porque se daba en el contexto de que Pablo llegaba a estos lugares y se dirigía a la sinagoga y allí predicar del Evangelio del Señor Jesucristo y hablar de la resurrección del Señor Jesús. Si nosotros seguimos el hilo del libro de Hechos a partir del capítulo 10, vamos a encontrar que esta es la dinámica. Cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, llegaba a estas regiones, iba a las sinagogas, predicaba de Cristo, anunciaba la resurrección de Cristo, y hay algo que es un patrón que estos capítulos nos deja ver, y es que nos dice siempre que algunos creían y otros pues se levantaban contra Pablo. Esos algunos, que podrían ser pocos o muchos, pues eran las personas con las que se iniciaban o se iniciaron en este caso las iglesias que encontramos luego en las cartas paulinas. Cuando vemos esos pequeños grupos de creyentes que creyeron, que recibieron la fe y pusieron la fe en el Señor Jesucristo,
pues bueno, se inician ya comunidades y Pablo con sus servidores, con sus colaboradores que fue tomando también y fue formando para luego irles delegando la función pastoral en estas iglesias, comenzaron toda esta plantación y todo este trabajo de formar iglesias. Entre ellas encontramos pues la iglesia en Tesalónica. Quiero leerles el contexto de cómo nace esta iglesia para que miremos que es el mismo patrón de las otras. En el capítulo 17 del libro de Hechos, desde el versículo 1 al versículo 10, nos dice de la siguiente manera la escritura. Hechos capítulo 17 versículos 1 al 10. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Note, ahí se da la llegada, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Note que es el mismo compás que nos marca en todas las otras iglesias. Y dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo no tenía otra intención diferente a predicar al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección. Y dice, y algunos de ellos creyeron. Ahí nace la iglesia en Tesalónica. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron inmediatamente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Note que es la misma dinámica. Entonces uno acá encuentra cosas muy bonitas que pues no es el momento para hablarlas, pero sí podemos encontrar definitivamente la voluntad de Dios revelada y la soberanía de Dios, de cómo esa soberanía de Dios obra en medio de las diferentes situaciones del hombre, tanto adversas como positivas. Un pueblo que se levanta en contra de la predicación, eso hace que Pablo y sus colaboradores tengan que huir a otro lugar, y de esta manera se extiende el Evangelio, cómo Dios usa todo en su soberanía. Después hablaremos de esas cosas tan bonitas. Pero lo que sí quiero resaltar es que es eso. Si usted nota, mire que el versículo dice que ellos lo sacaron por la noche, y que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Siempre iban eran las sinagogas. Entonces, de esta manera podemos ver cómo nace la iglesia en Tesalónica. Unos que creyeron, y entonces se inicia este trabajo. Ahora, permítame hacerle un paréntesis para corregir algo que en muchas ocasiones se dice. He escuchado en muchas ocasiones que dice, cuando la escritura nos habla de este texto acerca de Jackson, que habla de que han venido acá estos que trastornan el mundo entero, y se le ha atribuido esto a Jackson propiamente. Entonces escucho muchos que dicen, y eso que estos no eran los apóstoles, esto eran ya los discípulos, y sin embargo miren que ya estaban trastornando el mundo entero. Hermanos, no. Ahí está hablando claramente de los apóstoles que estaban en la predicación del Evangelio, porque el texto mismo es lo que nos dejan ver. Dice que estos que trastornan el mundo entero
también han venido acá. ¿Quiénes? Los apóstoles. Dice, a los cuales Jackson ha recibido. Note que está marcando esa cuestión importante. Cierro ese paréntesis solo para aclarar de que hay veces que dicen que se refieren a discípulos de los apóstoles, pero se refiere a ellos mismos como apóstoles. Muy bien. Entonces, hermanos, lo que sí podemos resaltar acá es cómo nace esta iglesia, y es muy bonito, me parece que es muy bonito y es muy importante como llegar a la raíz de cuando nació esta iglesia, ¿cierto? Qué bonito es cuando nosotros tenemos muy claro cómo nace la iglesia, cómo nació nuestra iglesia, y poder ir a ese inicio, a ese comienzo y decir, oh, qué bonito, recuerdo cómo nació nuestra iglesia. Pues acá es muy importante porque aquí tenemos el comienzo. Fue el resultado de una predicación de Pablo en la sinagoga. Luego de haber sido expulsado de un lugar, llegó a Tesalónica, predicó en la sinagoga. Unos creyeron, otros se levantaron en celo contra él y los pusieron en contra de las autoridades, de tal modo que no pudo estar. Y una de las cosas que Pablo manifiesta es que tenía mucho dolor de dejarles. Él quería estar con la iglesia en Tesalónica, porque, hermanos, déjenme decirles que esta iglesia llegó a ser una iglesia muy amada, pero muy amada por el apóstol Pablo. Y eso es lo que el apóstol Pablo inclusive menciona en el capítulo 2, versículo 8, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, que nos dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo amaba realmente esta iglesia. Mis hermanos, ¿y cómo no amar esta iglesia si definitivamente esta iglesia es una iglesia especial? Esta es una iglesia maravillosa que Pablo tiene elogios, no tiene sino elogios para ellos. Ahora, ¿cómo se da el contexto de esta carta? Pues cuando Pablo recibe con mucho regocijo noticias de la iglesia, cuando Timoteo, que Pablo había dejado en Tesalónica y había enviado a Tesalónica a que les acompañara, a que les pastoreara, entonces viene a Pablo y le da un informe de cómo la iglesia es una iglesia sana, es una iglesia que crece cada día en el Señor, que persevera en la fe. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 7. Ya estamos hablando es directamente de la carta y vamos a hacer solo mención de los textos de esta primera carta. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 y versículo 7 nos dice de la siguiente manera: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Timoteo ahora llega a Corinto, donde está Pablo en este momento, y le da estas noticias de la iglesia, y Pablo se regocija de una manera tremenda. Hermanos, ¿y cómo no regocijarse si Pablo escucha de Timoteo, de labios de Timoteo, que esta era una iglesia de una fe genuina, que esta era una iglesia amorosa, una iglesia que perseveraba realmente en la fe? Y vale la pena destacar que esta es quizás, mis hermanos, la única carta donde Pablo no tiene que entrar a corregir, que no tiene que entrar a exhortar o a confrontar conductas malas o acciones malas de la iglesia. Por el contrario, hermanos, encontramos elogios, encontramos palabras de aprobación y de aceptación
del apóstol Pablo, de un claro reconocimiento del apóstol Pablo en la fe genuina de ellos como creyentes. Entonces es una iglesia maravillosa que trajo mucha alegría, mucho regocijo al corazón del apóstol Pablo, porque era una iglesia que se conducía de la manera correcta. De hecho, Pablo, si ustedes notan el versículo, dice que no tiene nada de que hablarles, no tiene nada como de que exhortarles, al contrario, solo tienen gozo delante del Señor. Así que conociendo el contexto, conociendo la expresión de amor del apóstol Pablo hacia ellos, que estaba dispuesto no solo a entregarles el Evangelio, sino su propia vida, conociendo el contexto de que Timoteo viene y le da un informe y eso trae regocijo para el apóstol Pablo, y Pablo entonces envía esta carta, conociendo el contexto de cómo nació, vamos entonces a sumergirnos a hablar en algunas cosas puntuales, y lo que vamos a hablar entonces es algunas características de esta iglesia sana, y características que debe tener y en las que debemos nosotros como iglesia y toda iglesia del Señor procurar caminar todos los días. Entonces vamos a hablar de las características de una iglesia sana, vamos a mirar cuál fue el secreto de esta iglesia sana, y finalizamos viendo el deseo profundo del corazón de Pablo para una iglesia amada. Así que vamos entonces a iniciar desde el capítulo 1, vamos a resaltar las características de una iglesia sana. En primer lugar, quiero resaltar el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted nota, mi hermano y mis hermanos queridos, encontramos este tremendo elogio y reconocimiento del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Les habla de que es una iglesia de una fe genuina. Dice que de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención las palabras que usa Pablo, porque pareciera que este era un tema que a Pablo le agradaba y que normalmente lo integraba. La fe, el amor y la esperanza es lo que habla en Corintios, ¿cierto? La fe, la esperanza y el amor, y de estas tres el amor es el mayor. Parece ser que es un tema bien importante que Pablo integra, y acá nos habla de que de la fe sincera de una iglesia, una fe tan sincera que le llevaba a vivir en un amor sincero, del trabajo de vuestro amor, y un amor y una fe tan propia, tan constituida en sus propias vidas, que les llevaba a la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es una característica, hermano, muy propia. Yo creo que cada comunidad, cada iglesia debe siempre procurar crecer en la fe genuina, en la fe sincera, en el amor sincero y constantes en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá encontramos que es la primera característica, que es lo primero que Pablo resalta de esta iglesia: la fe, el amor y la esperanza. ¿Por qué es importante resaltar las características de esta iglesia sana, de esta iglesia también constituida de Tesalónica? Bueno, mis hermanos, porque nosotros hoy somos iglesia y porque hoy somos comunidad, y entonces frente a este modelo correcto de iglesia
tenemos que preguntarnos, como en muchas ocasiones nos debemos preguntar frente a las conductas equivocadas, si de pronto nosotros estamos actuando de esa misma manera, equivocadamente, para buscar el arrepentimiento. En este caso, que son conductas positivas, que son evidencias de una iglesia sana, entonces también nos preguntamos de la misma manera si estamos firmes en una fe genuina, sincera, si somos una iglesia que trabajamos en el amor sincero y somos constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y normalmente la manera más correcta de hacerlo no es mirarlo a nivel general, sino a nivel individual. Yo, como iglesia, soy un hombre, una mujer de una fe sincera, genuina, trabajo en el amor sincero que nos caracteriza a nosotros los creyentes y soy constante en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante. Primera característica. En segundo lugar, segunda característica, la encontramos en el versículo 7. Note cómo dice el versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué tan importante esta característica? Yo creo que no debemos o no tenemos que hacer grandes esfuerzos para identificar cuál era esta característica de la iglesia de Tesalónica. Ahí nos dice claramente de que habéis sido ejemplo a todos los demás, de los de Macedonia y los de Acaya. Esa es nuestra segunda característica que la Biblia nos muestra de esta iglesia. Una iglesia que era de ejemplo a los creyentes. Hermanos, somos la comunidad del Señor. Somos el pueblo del Señor, somos el rebaño del Señor y tenemos el deber de ser ejemplo realmente. Nosotros no somos una iglesia entre las iglesias o no somos una comunidad entre otras comunidades tan solo para entrar en esos ambientes competitivos, en esos ambientes o en los estándares que la misma iglesia evangélica ha venido estableciendo a las comunidades. Entonces se califica por local, por miembros, por ingresos, por otras cosas que no son valiosas, que no tienen nada que ver con una iglesia sana. No, hermanos, como comunidad tenemos el deber delante del Señor de ser ejemplo para el prójimo y para los propios creyentes, para otras comunidades. Es una manera de levantar bandera, de exaltar el Señor, de alabar y glorificar el nombre del Señor, aun siendo luz para otras comunidades. Acá tenemos una iglesia que era ejemplo a los de Macedonia y a los de Acaya. Eso es una comunidad sana, una comunidad ejemplar que se caracteriza por la obediencia a la palabra, por el sometimiento a la palabra del Señor, por su constancia, como lo vimos en la característica anterior, su fe, su amor, su constancia. Muy bien, ahí nos resalta otra segunda característica, que crezcamos cada día en el ejemplo a las otras comunidades y al prójimo en general. Tercera característica de esta iglesia, el versículo 9. En el versículo 9 del capítulo 1 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Acá tenemos cosas muy valiosas, muy importantes, como tercera característica. En primer lugar, podemos mencionar su conversión genuina. Recuerden que todas estas culturas estaban saturadas, llenas de ídolos, de dioses paganos, estaban totalmente, hermanos, contaminados de una idolatría impresionante, pero se resalta en esta iglesia como una característica muy valiosa de que
era una iglesia que se había convertido de todo su corazón. ¿Por qué de todo su corazón? Porque habían abandonado sus ídolos, porque habían apartado sus ídolos de sus vidas, y dice la parte final del versículo, para servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, esto es una característica muy valiosa, muy importante. La evidencia de una iglesia que ha tenido un arrepentimiento sincero, genuino, es su vida de servicio al Dios vivo. Ahí es donde podemos identificar verdaderamente una conversión sincera, un nuevo nacimiento verdadero, una conversión genuina, cuando alejamos todo aquello que pueda ser un ídolo para nuestra vida y servimos con un corazón sincero al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia había dejado toda práctica idolátrica, habían dejado todos sus dioses paganos, sus ídolos, y ahorita se servían con un corazón totalmente rendido al Dios vivo, al único Dios verdadero. También es otra característica para tener en cuenta. Ahora, si bien es cierto, nosotros no somos quizás una cultura de ídolos, no en el sentido de que nuestra cultura no tenga ídolos, todos sabemos la cantidad de ídolos que tenemos a nuestro alrededor, pero que quizás en nuestro contexto no es una lucha con algo físico, con una imagen, sino que son esos ídolos internos, esos ídolos que tenemos en el corazón, esos ídolos que ahorita son muy comunes también en el pueblo creyente, que no son propiamente una imagen de la Virgen María o del Sagrado Corazón, pero que sí tienen un ídolo que se llama trabajo, que tienen un ídolo que se llama dinero, que tienen un ídolo que se llama hijo o hija, esposo o esposa, un ídolo que se llama carro, y tantas cosas que terminan siendo ídolos para nosotros, que impiden el servicio correcto al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia tenía como característica que habían rendido su corazón y habían tenido un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero, y ahora servían al Dios vivo. Muy bien. Cuarta característica de esta iglesia lo encontramos en el capítulo 2, versículo 14. Note este versículo tan importante que nos dice acá la escritura. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Voy a tratar de explicarles un poco este texto para que lo podamos comprender mejor. Lo que la Biblia nos está resaltando, o lo que Pablo mismo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, es el reconocimiento a esta iglesia de Tesalónica que había afrontado las pruebas y la persecución como lo tuvieron que hacer las iglesias que estaban en Judea. A eso se está refiriendo. Inclusive la persecución por los propios judíos. Y Pablo está resaltando eso. Por eso Pablo dice que vinieron a ser imitadores, imitando la fe, esa confianza, esa resistencia a las pruebas, imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y Pablo está resaltando una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia que fue probada de muchas maneras, de muchas formas, y ahí estaba, firme,
fiel, con una fe sincera, con amor sincero, con una esperanza constante en el Señor. De eso se trata, mis hermanos. Y esta característica yo creo que debemos inclusive subrayarla, porque si todas son importantes, estas son características que tienen un realce mayor en el sentido del tiempo, el momento que vivimos. Tenemos que aprender a ser una iglesia sufriente, a resistir las pruebas. Vienen los días para nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, de la persecución, de los ataques, definitivamente donde comenzaremos a ver la resistencia de las autoridades, de las masas, de los diferentes movimientos que hoy están levantando bandera, como todo este movimiento de diversidad de género, del LGTBI, del feminismo, que están claramente en contra de la iglesia porque no son más que otra cosa que los instrumentos del diablo para atacar a la iglesia. Y ahí es donde nos encontramos, hermanos, en este escenario, y tendremos ahí que evidenciar que somos una iglesia sincera, genuina, firme, de fe, de amor, de esperanza, y por eso esta característica es tan valiosa. Si podemos observar, miramos estas 4 características que son muy significativas, que son muy importantes, mis hermanos, para tener siempre presente. Permítame, se las menciono nuevamente. En primer lugar, una iglesia de una fe sincera, de un amor sincero y de una constancia en la esperanza. En segundo lugar, mencionamos una iglesia de ejemplo para las otras iglesias. En tercer lugar, mencionamos una iglesia que se había convertido genuinamente al Señor y servía al Dios vivo y verdadero. Y cuarta característica, una iglesia que soportó la persecución y las pruebas. 4 características, elogios que el apóstol Pablo resalta de esta iglesia muy amada por él. Ahora, mis hermanos, pasemos al segundo punto, y en el segundo punto entonces podemos observar algo muy significativo y algo muy valioso también que la Biblia nos permite mirar, y es para que miremos el contenido de lo que sería el secreto de esta iglesia. En cuanto al secreto, es más bien una forma de yo llamarle, para que me lo entienda. No es que hay un secreto como tal, quizás es una forma más propia de yo llamarle, pero que encontramos claramente qué fue lo que llevó a esta iglesia a esta madurez y a la expresión correcta de la fe cristiana. A eso me refiero cuando hablo del secreto. Entonces, lo que vamos a mirar en los mismos textos bíblicos es que no hay tal secreto. Más bien hay un compromiso de unos hombres maravillosos que acompañaron esta iglesia. Y quiero invitarle que me acompañe leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 7, y miremos detenidamente estos versículos con nuestros ojos bien abiertos para que podamos mirar lo valioso de estos versículos de la Escritura. Quiero que los leamos y quiero mencionar algunos apartes de él. Dice el versículo 2 en adelante: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y note esto, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, ¿qué es el corazón de todos estos versículos y otros que voy a leerles a continuación? La realidad es que encontramos unos hombres que habían dado su vida y su corazón para enseñar correctamente a la iglesia. Acá encontramos un hombre que nos dice la Biblia que su exhortación no fue una exhortación que procedió del error o de la impureza. Estos hombres fueron hombres que estaban comprometidos seriamente, no para desatinar en sus enseñanzas, no para exhortar equivocadamente, no para engañar a esta comunidad. ¿Y por qué hago énfasis en eso, hermanos? Porque esa es la plaga que tenemos hoy dentro de muchas comunidades. Hombres que exhortan con error, con impureza, con engaños. Pablo dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Pablo nunca habló algo diferente a lo que fuera el Evangelio. Me encanta cuando Pablo, luego de ser perseguido, tiene que salir a Atenas y allí se había quedado de reunir con Timoteo, y no recuerdo quién era el otro que estaba con Timoteo. Pablo se adelantó y dice que inmediatamente se dedicó a la predicación del Evangelio. Pablo era un hombre que no perdía tiempo, que estaba enfocado y solo predicaba a Cristo. Y eso es lo que dice, así hablamos, así exhortamos, así les enseñamos, porque fuimos aprobados, porque el Señor nos confió este Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, no iban tras eso. Hoy muchas personas predican el Evangelio para ganar a hombres para ellos, no para Cristo, para ellos, para ganar adeptos para ellos. Y Pablo dice, no, mi intención era agradar al Señor y cumplir con la orden del Señor que le había confiado el Evangelio. Dice que no buscamos la gloria de los hombres, ni buscamos la gloria de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Note estas palabras, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. De esta manera fue que Pablo dedicó este tiempo para la iglesia, a ser como una figura materna para ellos, a cuidarlos, ayudarlos en el fortalecimiento de su fe, alimentarlos con alimento correcto, la buena palabra. Hermanos, note capítulo 2, versículos 9 al 13, otras cosas bien impresionantes que nos habla estos versículos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta era la razón, este era el secreto de por qué esta iglesia era una iglesia sana, mis hermanos. Y por supuesto, pues, ¿qué otra cosa podía hacer esta iglesia? Quiero leerles algo que leí esta semana que tiene mucho que ver con esto. Pero acá encontramos un hombre, hermanos, que bendito el Señor por la vida del apóstol Pablo, un hombre que trabajó incansablemente de día y de noche, que predicó el Evangelio de Cristo, que se condujo entre ellos de una manera santa, justa y irreprensible entre los creyentes, que los exhortó cuando necesitaban ser exhortados, los consoló cuando necesitaban consuelo, que les motivaba a que andaran como es digno de Dios que los llamó, que ellos recibieron la palabra de Dios que oyeron de Pablo y de sus servidores, y la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque así se les predicó. Esto es maravilloso, y este es el secreto realmente. Este es el resultado de un trabajo correcto. Nosotros que estamos en una dignidad de enseñar, de ministrar, hermanos, estos versículos deberían a nosotros hacernos temblar. Si usted es llamado al ministerio, al servicio, estos versículos deberían estar muy presentes también en su vida, porque de esta manera es que el Señor, por su bendita gracia, puede usarnos para formar comunidades sanas que exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Por eso vemos una iglesia tan maravillosa como la iglesia de Tesalonicenses, y por supuesto la intervención divina. Leía en esta semana algo que me llamó mucho la atención de Steve Lawson, que dice: cuando un predicador toma la palabra de Dios seriamente, toda la iglesia empezará a tomar la palabra de Dios seriamente. Hermanos, la antítesis de esto es cuando un predicador no toma la palabra del Señor en serio, la iglesia tampoco toma la palabra del Señor en serio. Cualquier parecido con nuestra realidad es más que coincidencia. Pero cuando tomamos verdaderamente la palabra del Señor seriamente, la comunidad va a tomar la palabra del Señor seriamente. Dios quiera que nos ayude. Dios nos permita todos los días ver este libro como la palabra del Señor, inerrante, autoritativa, precisa, eficaz, poderosa para cambiar el corazón perverso del ser humano. Dios quiera que nuestro corazón arda de celo por esta verdad, mis hermanos, para que tan solo temamos y temblemos delante del Señor y andemos de la manera correcta como esta comunidad pudo caminar. Último punto, y con este finalizamos: el deseo profundo del corazón de Pablo para una iglesia amada. En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses nos dice la Escritura, capítulo 3, versículos 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué tremendos versículos. El corazón paterno del apóstol por esta iglesia, diciendo
en forma de oración misma, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, este es el corazón del apóstol Pablo por esta iglesia amada. Este es nuestro corazón por esta linda comunidad de Valle de Sarón. Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, mis hermanos. Que sea el Señor mismo quien dirija nuestro camino todos los días. Que sea el Señor mismo quien nos dé la fortaleza para que nuestros corazones sean afirmados todos los días en Él, en su verdad, y que podamos andar de la manera irreprensibles en la santidad de nuestro Señor y nuestro Padre, aguardando su venida. Por eso, las próximas 2 semanas, lo que vamos a hablar tiene que ver con estos versículos, y por eso intencionalmente los dejé como un punto final, para que hablemos desde el capítulo 4, la primera sección del 1 al 12, la exhortación apostólica de perseverar y seguir creciendo como una iglesia sana. Y el próximo domingo, o sea, en 15 días, finalizaríamos viendo la razón de por qué perseverar como una iglesia sana, que es la venida del Señor, como estos versículos finalizan diciendo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, esta es una carta preciosa que debemos mirar atentamente y que debemos abrazar estas características y responsablemente mirar y preguntarnos si nosotros estamos contribuyendo a una comunidad sana, que seamos un pueblo de fe sincera, de amor sincero, de una esperanza constante, que seamos ejemplo, que nuestra vida esté rendida al Señor en arrepentimiento y en el servicio al Dios vivo y verdadero, y que, mis hermanos, nosotros podamos presentarnos frente a cada una de estas características y pedir al Señor que nos ayude de esta manera a ser ejemplo, a ser una comunidad sana, a ser un pueblo sano, que reflejamos la gloria de Cristo, las misericordias del Señor Jesucristo, y que perseveramos unidos todos los días, creciendo más y más en el conocimiento del Señor, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, una vez más rendimos nuestro corazón delante de ti y te agradecemos, Señor, tu bendita palabra en esta mañana, con la cual nos exhortas y nos consuelas, con la cual, Señor, nos llamas la atención para que con esfuerzo y diligencia todos los días estemos en pro de ser esa comunidad que crece en la fe, en el amor y en la esperanza, en el ejemplo. Señor, que crecemos en el servicio genuino, en ese servicio verdadero, Señor, delante de ti, mi Señor. Que de esta manera nosotros como comunidad también podamos ser
una iglesia sacrificial, que perseveramos en medio de la persecución, de las diferentes pruebas, Señor, y que aguardamos en ti, que confiamos en ti, que nuestra fe está, Señor, solamente en ti. Y de esta manera, Señor, ayúdanos, no solamente a esforzarnos en estas características, sino a crecer, como lo veremos la próxima semana si tú nos concedes la vida, Señor, a seguir creciendo en la fe, creciendo, Señor, cada día en el conocimiento, con esfuerzo creciendo nuestros deberes cristianos, Señor, y esperando el gran día de tu venida, Señor. Padre, bendice la iglesia, bendice la comunidad, cada familia, visítale, abrázale por tu gracia, fortalece al débil. Por tu bendita gracia, Señor, renueva el corazón afligido, abatido. Señor, sana al enfermo, Señor, si está en tu soberana y perfecta voluntad. Señor, provee al necesitado. Abre puertas para aquellos que requieren, Señor, de puertas abiertas. Provee un empleo al que no tiene para el sustento de su casa. Y en todo, Señor, permítenos abundar en todas tus bendiciones para ser bendición a otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honor, gloria y alabanza en esta mañana, Señor, por el privilegio de tener este tiempo de comunión y juntos celebrar, adorar y engrandecer el Dios eterno y todopoderoso. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, con esto me despido, les mando un abrazo, la gracia, el favor del Señor esté sobre cada uno, les mando abrazos y ánimo siempre en el Señor, perseverando con diligencia y que estemos atentos, repasando y profundizando en estas verdades de la Escritura. Bendiciones para todos, el Señor les guarde y les prospere en sus caminos.